Gracias. Buenos días a todas y a todos los que están en el diplomado de justicia digital. Les, les saludo con afecto y desde luego iniciamos esta sesión que no serán sesiones largas. Realmente lo que hay que decir respecto de los antecedentes y experiencias de la aplicación de la tecnología digital a la justicia ordinaria especializada, pues realmente es muy reciente, es muy uniforme y pues desde luego analizaremos dos de los casos más emblemáticos, más importantes, que es la del Tribunal Electoral del Estado de México y la del Tribunal Fiscal de Justicia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, es muy importante partir de una premisa fundamental y que era lo que decíamos quizá en alguna de las primeras sesiones que teníamos que ver con el tema de la impacto de estas nuevas tecnologías en la aplicación de la justicia, y que auténticamente yo les puedo asegurar que más que la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación, de las nuevas tecnologías electrónicas, para ser implementadas en el tema de los procesos electorales, no es tan importante como el establecimiento de la justicia digital en el sistema jurídico mexicano, en la jurisdicción, podríamos llamarle, ordinaria de México, ni siquiera en la especializada. Miren, ayer estaba yo estudiando para esta ponencia, es que hay un montón de estudios en ese sentido, eso sí, pero claro, todos concluyen en lo mismo, ¿no? Respecto de la carencia y la necesidad de este tema. Pero hay un estudio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre la justicia electoral ordinaria, o sea, sobre el funcionamiento de los poderes judiciales de los estados, y un corte al 2021, ya estando en el tema de la pandemia, los investigadores Hugo Concha y Elder Martínez y algunos otros llegaron a la conclusión de que se encontraban en instrucción en los 32 poderes judiciales de los estados más de 1.700.000 y pico de miles de casos, 1.714.000 y pico de casos. Fíjense la proporción, somos un estado, somos un país que tiene casi, déjenme hacer para efectos mnemotécnicos un cierre en 130 millones de habitantes. Bueno, pues esos 130 millones de habitantes, casi 2 millones de habitantes están metidos en cuestiones de justicia ordinaria, juicios del orden civil, familiar, contratos, sucesorio, todo lo que lleva a cabo, todo lo que comprende la materia civil, mercantiles, procedimientos ejecutivos mercantiles, especiales, hipotecarios. ¿Y saben cuánto se tarda un procedimiento hipotecario? Ya no hablemos de la justicia penal, que esa desde luego tiene un nicho particular en el ámbito de la administración de justicia, porque como ustedes saben, naturalmente, ahí hay que distinguir entre si tenemos reo o no tenemos reo. Las audiencias pues deben de ser personalísimas y desde luego que el tema de la justicia en línea en el ámbito penal, si bien es cierto, no es un aspecto vedado, no es un ámbito vedado, pero tiene que tener ciertas particularidades que están afuera hoy en día de esta discusión. Más bien, hoy en día la discusión, el debate y el problema en la justicia penal, pues es que sea vigente el nuevo sistema penal contradictorio, adversatorio, que se supone, oral, acusatorio, que se hizo con la reforma de 2010, ¿verdad? Ya con este tema que se estaba dando el tema digamos, este nuevo cambio de paradigma de los derechos humanos al tema de la justicia. El problema que tiene el sistema penal, el nuevo sistema de justicia penal, es justamente que no hay una uniformidad
en la implementación del mismo. ¿Y saben por qué? Por la misma razón por la cual el reto de la justicia digital a los poderes judiciales de los estados no se está dando y no se va a dar desafortunadamente pronto, porque falta dinero, faltan recursos, faltan recursos humanos, recursos económicos para efectos de establecer estos sistemas y tecnologías que es cierto que cada vez son más baratas, es cierto que cada vez son más fáciles de implementar, es cierto que cada vez son más del conocimiento del público en general, pero realmente, pues esto no será una realidad, insisto, hasta que haya voluntad política para que la justicia en este país sea una prioridad. Y bueno, pues en un país como en México, en los que tenemos tantas necesidades, pues desde luego me temo que el tema de la justicia no es una prioridad para los gobiernos de ningún signo, y ya no digamos del que actualmente controla el poder Ejecutivo Federal y las cámaras del Congreso, porque pues desde luego para ellos esas hay otras prioridades que no necesariamente digo que sean equivocadas, ni mucho menos, pero a lo que voy es el tema de la justicia no es un tema hoy en día. Y es absolutamente desafortunado, porque les iba yo a explicar, en ese estudio, ¿saben cuánto se tarda promedio un juicio especial hipotecario en materia civil? O sea, ya todo el mundo sabe, ¿no? Casi todos compramos nuestra casa con hipoteca. La hipoteca tiene como garantía el bien inmueble, ¿verdad? Y en caso de pago, dependiendo las condiciones específicas de cada contrato, pero bueno, digamos, a partir la tercer falta de pago, el banco puede empezar a generar un procedimiento especial que se supone no debiera tener mayor problema. El banco nada más tiene que acreditar que no has pagado desde hace 3 meses y entonces el procedimiento de acuerdo a la ley, insisto, de acuerdo a las condiciones especiales del contrato, pues en términos contractuales podríamos decir en 7 meses el banco podría estar echándote de tu casa y liquidando el bien. Un juicio especial hipotecario sin oposición tarda 3 años para el banco. 3 años para poder tomar posesión y ya luego ver si la remata, si entra a su cartera, si se la adjudica, en fin. 3 años es una cosa que yo verdaderamente no tenía. Ya no digamos los temas de los ejecutivos mercantiles, que de ejecutivos tienen lo que yo tengo de físico nuclear. Entonces, no tienen absolutamente nada de ejecutivos, ya no digamos un ordinario civil, ¿verdad? En donde es la cantidad, esa es la justicia ordinaria, compañeros. O sea, esos son los problemas diarios que aquejan a las situaciones, a las relaciones entre privados en este país, ¿no? Además, ya no digamos, en efecto, la justicia administrativa, la justicia penal, en fin, el tema de la administración de justicia es un problema para todos los estados. No hay sistema de justicia que realmente diga uno, wow, es un ejemplo, por ejemplo, el gran ejemplo del sistema judicial norteamericano tiene 1000 problemas, 1000 disfuncionalidades. Es cierto que es un sistema ahí sí donde se parte de la premisa, por lo menos, de la confianza de la población hacia sus jueces. La ejecutabilidad de sus sentencias, de sus decisiones, son relativamente muy eficaces. Sin embargo, la justicia expedita tampoco se encuentra en esos estados. La justicia expedita tampoco se encuentra en España, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque, insisto, la justicia se ha masificado y es uno de los problemas de nuestras sociedades de masas. Y bueno, es en las que vivimos y ya vivimos en un contexto así desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La población mundial va creciendo, va creciendo, va creciendo y los problemas económicos, políticos, sociales, de justicia van creciendo proporcionalmente al nivel de la población. En consecuencia, compañeros, pues este tema de la administración de justicia es un tema que como abogados nos debe de preocupar. Y nos debe de preocupar porque, pues, desde luego que nosotros vemos hoy en día en las redes sociales, en las noticias, los grandes problemas que se están dilucidando
en la justicia constitucional de nuestro país, digamos, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, digamos, por ejemplo, en el tema de hoy en día que está muy actual, en el tema de la determinación de las medidas cautelares sobre si el presidente puede o no puede llamar al voto en las mañaneras, como lo hace todos los días, que desde luego que no puede, y ya, pero por lo menos ya hay determinaciones del instituto que están siendo confirmadas por el Tribunal Electoral, en donde se ordena al presidente que retiren las mañaneneras, que ya no diga este tipo de cosas. Ya de hecho el canal de YouTube le canceló la cuenta al CEPROPIE de la Presidencia de la República, que es un poco el organismo técnico de la Presidencia de la República que transmite la señal de todos los eventos del presidente. YouTube se los canceló. ¿Por qué? Pues porque saben que porque el tribunal no le ordenó estrictamente a YouTube, pero digámoslo así, en términos preventivos, YouTube se hizo cargo de esa orden y yo creo que ahí sí, motu propio, no sé si estaba facultado para ello, pero bueno, al final el camino es una plataforma privada y determinó cancelar la cuenta. Entonces, la cosa, eso es lo que hoy en día nos trae, ¿no? Sobre lo que tiene pendiente la Suprema Corte de Justicia respecto de la segunda planta del Plan B, que pareciera ser que cuando se meta a ese problema, ni siquiera se va a meter a un problema ya de análisis, ni siquiera del procedimiento. Va a decir que ya no hay tiempo y que se queda suspendido el asunto. Entonces, porque la Corte tiene 1000 y pico recursos y juicios y temas pendientes, acciones de inconstitucionalidad, controversias, amparos en revisión, quejas, 1000 cosas pendientes. ¿Sí me explico? Entonces el rezago en la justicia a veces nos impide ver, a menos que estemos involucrados en un juicio personal, porque somos abogados litigantes o porque, y desde luego de nuestra eficacia dependen nuestros clientes, depende la estabilidad, la felicidad, la tranquilidad de nuestros clientes. Pero el tema de la justicia es un tema muy importante. Yo les vuelvo a decir, conforme pasa el tiempo, más aprecio la gestión y las reformas que hizo el presidente Ernesto Zedillo. Se los digo con el auténtico, tengo 30 años en esto, he analizado este sistema desde varias perspectivas, académica, práctica, como magistrado, como secretario en la sala superior, en las salas regionales, como analista, no necesariamente de medios, pero sí he escrito varias cosas al respecto. Y les puedo decir, por ejemplo, que este tema que surgió de la Judicial Review, que todos los que estudian Derecho Constitucional saben, ¿no? Del sistema de control constitucional, del concepto de supremacía constitucional que nos dieron los americanos, ¿no? A través de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia presidida por el juez Marshall en el caso Marbury versus Madison, perdón. El asunto es que nuestro país en 1824 copia extralógicamente la Constitución americana, ¿no? Era una fascinación la que tenían Lorenzo de Zavala, Gómez Farías, Ramos Arizpe, por esta nueva nación independiente, poderosa, que había logrado desprenderse del yugo inglés, ¿no? De esa potencia que eran los ingleses, y copian la Constitución americana, establecen un poder judicial, un poder legislativo, un poder ejecutivo, pero el poder judicial absolutamente vacío de facultades. O digamos así, con facultades de control judicial, pero absolutamente legal, ¿no? Y en 200 años de independencia no fue noticia el Poder Judicial. Hasta el año de 1900, bueno, casi 200 años de independencia, hasta el año de 1994, que se establece, ¿no? La reforma del presidente Zedillo, donde reforma el Poder Judicial, una reforma de verdad bien intencionada, y yo de verdad, como que todavía, como forma parte de ese, pues digamos, episodio neoliberal que terminaba con Salinas en la historia de nuestro país, Zedillo ha sido, además, un presidente más gris Oxford que este traje es entre gris y azul, pero era un presidente con una personalidad brutalmente oscura, ¿no? Y bueno, como era parte del PRI, bueno, pues nadie se atreve a generar loas a su gestión, y yo creo
que como todo hubo cosas buenas, hubo cosas malas, hubo cosas que tuvo que hacer, ¿no? Se le atribuye el tema del FOBAPROA como un asunto de lesa humanidad en contra de los mexicanos. Sí, sí lo fue en muchos sentidos, pero si no hubiera hecho eso, hubiera habido una quebradera de bancos y hubiera habido un problema auténticamente económico en el país del cual no hubiéramos podido salir fácil. Pero bueno, esa es otra cuestión. En términos de la reforma al Poder Judicial de la Federación, donde se establecen ahora sí controles constitucionales y un auténtico carácter de Tribunal Constitucional para la Suprema Corte de Justicia, no es cuando surge realmente el tema de la división de poderes en nuestro país. Y de verdad es 94 para acá, 96 se da esta reforma electoral donde genera también el nuevo sistema electoral, entre otras el Tribunal Constitucional Electoral. Y es cuando ya el tema de la justicia hoy en día sí empieza a formar parte del asunto. Pero miren, cuando yo estudié la carrera de Derecho, y uno de nuestros temas fundamentales para quienes estudiábamos en la Escuela Libre de Derecho en ese entonces, y los grandes maestros eran los notarios públicos y los litigantes privados, de civil, mercantil, administrativo, ¿no? Y nos llevaban al Tribunal Superior de Justicia, que estaba a la vuelta de la escuela, estaba, porque ya no está, y, y nos llevaban a ver los juzgados, etcétera, etcétera. Y luego los profesores pues platicaban muchas cosas de sus triunfos en tal o cual cuestión, pero lo que no contaban era de cuál era el modus operandi de esos sistemas judiciales arcaicos, de sistema escrito, etcétera, etcétera, y que era con el tema del aceleramiento de las, del aceleramiento de las promociones, pasaba por dar propinas por todos lados, por no llamarle mordidas, ¿no? Oye, déjame ver el expediente, bueno, pues aquí déjame para el refresco, en fin, o sea, es parte de un, ¿cómo les podría decir? De todo un sistema de vida que se generó y que hasta la fecha en los poderes judiciales de los estados sigue estando. Quien litiga aquí en el estado de Jalisco auténticamente puede dar cuenta de la aventura que es tener un juicio sucesorio, civil, mercantil, laborales. Llevan 3 años para notificar a una persona. En fin, ¿cómo se dice? Van posponiendo audiencias o suspendiendo audiencias cada 6 meses, por ejemplo, en un juicio laboral en perjuicio de los trabajadores. O sea, el trabajador no ve una sentencia, si bien le va en 7, 8 años. Imagínense, 7, 8 años, es un sexenio y más. No sé ustedes, pero a mí la vida cada vez se me pasa más rápido y a veces siento que lento, pero no, sin duda más rápido. Pero 7 años es un montón de tiempo. Y si, por ejemplo, un trabajador está reclamando un despido injustificado por el cual, entre otras cosas, se le debe una liquidación de 100,000 pesos, concédanme la cantidad, para ese trabajador esa cantidad es muy importante, muy importante. 7 años tarda en llegar. Entonces, ¿a qué les quiero decir con este panorama terrible y desolador? Y sí, negativo, se los confieso, pero no puedo hablar de otra manera. ¿De qué nos toca hablar? De la esperanza que puede significar este establecimiento, la instauración del juicio en línea, de la justicia digital. Ya tenemos una reforma aprobada por el Senado para obligar a los poderes de los estados a la justicia digital. ¿Dónde se quedó atorada? No sé. No, de verdad está aprobada por el Senado desde 2021 y entiendo que está atorada en la Cámara de Diputados. No hay una gaceta, no hay manera de encontrar dónde está eso. Está atorada en la Comisión de Justicia del Senado, de la Cámara de Diputados. ¿Por qué no ha salido? No tengo idea. No tengo idea. Pero sí les puedo decir que denota claramente, ya déjense el desorden, el descuido, no, o sea, la justicia no es prioridad en este tema. Ojalá lo sea algún día. Yo en ese sentido sí soy optimista, ¿no? O sea, ya hay, digamos, hoy en día realmente las herramientas técnicas están tan al alcance de la mano. Perdón que les diga, yo, por ejemplo, yo no tenía hasta hace poquito, y de verdad muy poquito, idea hasta que tuve que empezar a litigar hace 6 años, 7 años, yo no tenía idea de cómo se
utilizaban los procesadores de palabras. Y la verdad es que son muy sencillos, el Word, el Google Docs y algún otro que ande por ahí. Y el tema de las presentaciones, estas de PowerPoint, era para mí, yo veía que mi mujer y las gentes que me ayudaban, pues podían hacer este tipo de cosas y arrastraban imágenes y hacían cosas. Y yo decía, esto para mí es una cosa impenetrable. Pues a mi edad, con mi torpeza, etcétera, etcétera. O sea, es bastante fácil, nada más cuestión de dedicarse un poco, ¿no? Ahora, estos portales en línea que se han diseñado en el Poder Judicial Federal, hoy nos toca hablar de los de las entidades federativas, que el más viejo, el más antiguo, el que incluso puede haber servido de modelo al Poder Judicial Federal, que es del Estado de México, son muy amables, son interfaces o páginas muy fáciles de pegar, como debo reconocerlo también, y lo habíamos platicado en otro tema, como en otras materias del gobierno digital, que tiene, por ejemplo, el gobierno de la República o algunos gobiernos de los estados, ¿no? Por ejemplo, aquí en Jalisco, ya para pagar cualquier contribución, multa, predial, X, impuesto de cualquier naturaleza, está el portal. Dependiendo si es del estado o dependiendo si es del municipio, todos tienen sus herramientas de pago, sus controles de seguridad, X y Y, pero todo se puede hacer en línea. Y eso genera, desde luego, pues la sola facilidad para que la gente espontáneamente cumpla. Y al mismo tiempo, puedo decirles que en las recaudadoras de impuestos de los municipios o de los estados, si quiere ir uno a pagar una multa, tiene que esperarse 3 horas de fila. ¿Por qué? Pues porque no todas las gentes, de lo que estábamos platicando también respecto de los retos de la justicia digital, pues es que la brecha digital todavía no está al 100% en nuestro país. Hay un déficit de un 20-30% de gente que no cuenta con estas herramientas electrónicas, tecnológicas, o de plano, si que cuenta, no las quiere utilizar. Por ejemplo, un ejemplo es mi mamá, que ella no quiere utilizar su aplicación bancaria, ella quiere ir al banco todos los días, y bueno, yo lo entiendo, porque, bueno, pues forma parte de una generación todavía anterior a la mía. Entonces, les vuelvo a decir, el caso de la Administración de Justicia Ordinaria, que es el caso de nuestra sesión del día de hoy, es un estado, es un estadio que requiere una atención urgente, requiere una atención verdaderamente, es una prioridad, debe de ser una prioridad. Una de las funciones del Estado más importantes, además de dotar de seguridad, de etcétera, etcétera, es de administrar justicia entre particulares y entre particulares y las autoridades. Si esa condición no se da, entonces realmente somos una democracia, un Estado constitucional de derecho a medias. Y es triste decirlo, pero así es como estamos hoy en día. Les vuelvo a decir, yo como abogado tengo 30 años de esto, claro, me he dedicado particularmente al tema de la justicia electoral, pero hoy en día, si me dijeran a mí, ya no que si quiero litigar asuntos en asuntos del orden local, no quiero. Uno, dos, me gustaría verme involucrado en uno de esos, peor tantito, te firmo, ¿dónde quieres que te firme? ¿O cuánto me costaría el que no me lleves a juicio? Antes que otra cosa, más vale un mal arrego que un buen pleito en la justicia ordinaria. Entonces, es auténticamente, yo creo que muchos de ustedes lo han padecido, lo viven, lo saben, y de verdad, se ha vendido, por ejemplo, en materia electoral, que el voto electrónico pueda ser la solución. Yo les digo de antemano, puede serlo siempre y cuando todos estén de acuerdo. Y para que eso ocurra, entonces no puede ser. O puede ser que tengan un acuerdo primario para instaurarlo, como se supone que estaban en el plan B, haz un estudio, implementalo, vamos a ahorrar costos, vamos a poner máquinas, a lo mejor este primer proceso podría salir bien, suponiendo que ya se... Pero si el siguiente proceso alguien no está de acuerdo con el resultado, las máquinas me hicieron trampa, me hiciste trampa con ese tema. Entonces, ese es un cuento en nunca acabar. No creo que esa sea la solución, se los confieso abiertamente. En cambio, en la justicia ordinaria sí lo es. En la justicia electoral, en la justicia especializada, sí lo es. Porque basta con que tengamos una confianza básica, ni siquiera digo que muy complicada, una confianza básica en los poderes judiciales de los estados, que en términos generales, cuando estamos viendo que si alguien, un ser poderoso está involucrado, bueno, pues evidentemente a lo mejor los jueces
van a inclinar su parcialidad hacia esos sujetos. Pero los conflictos del día a día, de todos los días, pues realmente son entre particulares, comunes y corrientes. Y eso necesita, insisto, pues una creencia básica de someter a la jurisdicción esto, y de ahí el resultado ahora sí que del que tenga más cuero, que salgan más correas. Entonces, la verdad es que sí, yo creo que esa es la solución que podría más o menos solicitar. Insisto, no es una solución inmediata, no es una solución de panacea, puede haber problemas, puede haber errores, pero hacia allá camina la justicia. Perdón por ser tan coloquial, pero todos los que ven hoy en día que el futuro del automovilismo está en los coches eléctricos y lo ven todavía muy alejado, que por ejemplo en la Unión Europea está hasta el 2035 la normativa. En 2035 se van a dejar de hacer coches en la Unión Europea de combustión interna, o sea, dentro de 12 años, no, dentro de 12 años, ¿sí? En ese entonces se van a producir un montón todavía de ya híbridos, muchos eléctricos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar para que exista esta transición? De hecho, si ustedes leen artículos, existen varios opositores con muchos argumentos diciendo que el futuro del auto eléctrico puede ser tan limitado, tan exitoso realmente como la infraestructura en ese sentido crezca. Entonces, por ejemplo, y ponen muchos ejemplos, y son muy escépticos que realmente el mundo pueda transitar con puros autos eléctricos, porque es simple y sencillamente por la condición específica de este tipo de autos, que por ejemplo se les acaba la electricidad y ya se acabaron, no hay manera de poderlos hasta que no haya una carga eléctrica. Y esa carga eléctrica, desde luego, pues tiene 1000 condicionantes, ¿no? Aquí hoy en día, pues nuestro sistema de combustión, de gasolineras, pues mal que bien, que no haya desabasto, como nos pasó en la pandemia, ¿verdad? Porque es un problema. Pero si todo funciona normalmente, los coches pueden andar. Pero insisto, en España, por ejemplo, en Italia, que ya hay un boom, una explosión, incluso en Estados Unidos, gran problema que tiene la gente con el tema de los coches eléctricos es que no pueden andar después de cierto grado de autonomía sin tener que recargarlo, y no hay recargas fáciles o al 100% para poder tener una movilidad al 100% en ese sentido. Bueno, ese ejemplo vamos a traerlo hacia la justicia digital en los estados. Poco a poco va a empezar a hacerlo, como lo ha empezado a hacer en el Poder Judicial Federal, ya lo han visto o lo van a ver, creo, o no, creo que ya lo han visto, y poco a poco así ha pasado en la justicia electoral. Hoy en día, en la justicia electoral, en mi opinión, ha explotado muy poco la experiencia del expediente electrónico, pero creo que están dadas las condiciones para que a partir de este proceso se empiece a generar muchísimo más el uso de la plataforma en línea, que por otra parte, les debo decir que está muy bien, al igual que en general las plataformas que existen en este sentido, eh, perdón, que son más allá, insisto, de verificar si la sentencia es de buena talante, perdón, de buena factura o no. Lo importante es que les platicaba yo la experiencia, la simple experiencia de la digitalización de expedientes en materia electoral es un auténtico avance, eh, un auténtico modelo de desarrollo, insisto, hacia donde debe subir, porque, insisto, hoy en día es más fácil el manejo, el estudio y el análisis de un documento digitalizado que de aquel que no lo es. Entonces, les vuelvo a decir, el deseo es que pues podamos pronto ver poco a poco la explosión, digamos, del establecimiento general. Miren, en pequeños datos, antes de la pandemia solamente en 2020 solamente había 5 experiencias de expediente electrónico o de juicios en línea en nuestro país, contados, sin contar incluso al Poder Judicial Federal. Estaba el Tribunal del Estado de México, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, estaba el Estado de Nuevo León, estaba el Estado de Coahuila, creo,
y algún otro por ahí. A partir de la pandemia de 2020 y hoy en día tenemos 19 estados ya con juicios en línea, o sea, todavía faltan 13. Entonces, hay una compromiso por parte de la MIJ, de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, de que se establezca y se instaure, ¿no?, la necesidad de que con los recursos que se tengan, hoy en día no esperar a una partida federal, no se diga, o una partida estatal asignada hacia estos temas, ya se ha demostrado que esa aplicación de recursos no necesariamente deriva en la implementación de nuevos sistemas de administración de justicia, y vuelvo a decirle, el mejor ejemplo o el peor ejemplo es el famoso sistema penal acusatorio, en donde pues todavía es es un tema en proceso después de casi 13, 14 años, una barbaridad, verdaderamente yo no entiendo. Y por ejemplo, en este nuevo proceso que se supone que es adversarial y que se supone que es con la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, casos de gente que sigue en preventiva sin tener su primera audiencia de juicio después de 2 años. Es terrible. Y si no han visto, por ejemplo, los temas, algunos documentales que existen y esta película del presunto culpable, es una cosa verdaderamente de espantar. Pero bueno, vamos a ser positivos, voy a ser positivo, y vamos a hablar de las experiencias que sí existen y de experiencias que están probadas en documentaciones, en historias de éxito, en estadísticas de éxito. Ahora vamos a ver más o menos cuántos expedientes. Todavía sigue siendo un tema menor, pero bueno, pues ya va avanzando. Vamos a ver, primero ya habíamos visto este tema del gobierno electrónico y de la justicia electrónica, ¿no? Gobierno abierto también es un compromiso de todos los tribunales, de la Asociación de Tribunales de los Estados de la República Mexicana, de la MIJ, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, que así como hay gobierno abierto, así como hay parlamento abierto, haya una justicia abierta, ¿no? Una justicia abierta además identifica esta posibilidad del gobierno electrónico o del uso de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación para cualquier actividad de la administración pública. Con esto, como les decía yo, lo que se busca es agilizar los procesos, facilitar el acceso a la ciudadanía a los servicios, evitar los temas presenciales, porque, entre otras cosas, y bueno, pues discúlpenme, pero son con base en datos, no estoy inventando nada, están ahora muy preocupados en China porque parece ser que han descubierto y han podido identificar una nueva variante de gripe aviar que va a generar otra vez un problema similar al del COVID. Esperemos, yo de este tipo de noticias casi las paso de largo, pero pues lo han anticipado incluso dentro de la misma pandemia, pues que no es la última pandemia de este siglo, que pronto va a haber algún tipo de restricciones otra vez a la presencialidad, y eso genera, insisto, la necesidad de este tipo de cuestiones virtuales. Realmente, si nos damos cuenta, por ejemplo, insisto, esta escuela, las llamadas, un montón de cosas, ya nuestra vida trasciende de manera absolutamente virtual. Y creo que ese es el reto que tienen los gobiernos. Y bueno, si bien, aunque la justicia no sea prioridad, pues debe que vaya incluida con todo el paquete, ¿no?, del gobierno electrónico. Entonces, las agendas de los gobiernos electrónicos, no importa la ideología, no importa si nos caigan bien, si nos caigan mal, lo que como ciudadanía tenemos que estar pendientes, exigentes y en su caso atentos a cuáles son sus plataformas, aunque luego todos fallan o no cumplen, es si alguien trae, por ejemplo, metido el tema de la agenda de justicia, pero para bien, ¿no? No para vengarse de resoluciones que no les gustan, ¿no? Sobre la locura esta de verdad, yo mientras más lo pienso, cada vez más me convenzo, ¿no?, de la elección de los jueces constitucionales y de los jueces normales. Es auténticamente un despropósito. O sea, no tengo nada que decir en ese sentido, la verdad. Pero bueno, ya habíamos visto este tema, ¿no? Esto ya es conocido para ustedes, el tema de la informática jurídica como herramienta para esta actividad.
y esta justicia en línea se ofrece como este fruto de estas posibilidades que dan estas tecnologías, fax, celular, ya lo de fax y el telex ya quedó más viejo que el periódico de antier, pero este tema sí es lo de que es uno de los elementos que platicaba yo en una conferencia precisamente ayer también respecto de los retos de la justicia digital en México, un tema que sea también una simplificación y homologación de las plataformas. Sí, que si bien es cierto, cada estado tiene sus propias leyes, sus propias condiciones, circunstancias y tiene libertad configurativa para establecer muchas de sus ámbitos digamos, de gobierno. También es cierto que estas plataformas de gobierno electrónico, en este caso de la justicia electrónica, deben de ser lo más uniformes posible. Por decir algo, que cada estado no pretenda regular su firma electrónica para efectos de el acceso e implementación de este sistema o acceso y uso de este sistema mediante firmas electrónicas que tenga uno que asistir a cada estado para irlas obteniendo, ¿no? El sistema de la administración de justicia, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos pasa el asunto saben ustedes que allá la colegiación de los abogados es una materia obligatoria para efectos de el ejercicio de la práctica de la abogacía. Prácticamente en todos los estados de la Unión Americana se requiere el primero estar asociado o colegiado a la barra del estado, y para ello, para estar colegiado, se requiere pasar exámenes muy duros pues de conocimientos, de aptitudes, además de cumplir un montón de requisitos, para efectos de que se pueda litigar o ejercer la profesión en esos estados. Eso tiene una razón naturalmente de control, tiene una intención positiva, pero también es cierto que un buen abogado de un estado no puede ir a litigar al otro si no está registrado en otro estado. Y eso implica una restricción al acceso a la justicia que los propios americanos, los propios abogados, ya están viendo de qué manera la resuelven sin perder estos problemas de control de calidad y aseguramiento de que el litigio sea un litigio auténtico, digno, necesario, etcétera, etcétera, ¿no? Este paso puede ser necesario en el caso del establecimiento de nuestros sistemas de administración de justicia. Por ejemplo, la firma electrónica avanzada del Poder Judicial de la Federación, que prácticamente sirve para lo que es el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral, es un solo certificado de firma. Sí, Yareli. Buenos días, maestro. Considero que en el tema de la FIEL, sí, sí, más bien, sí, es FIEL, ¿verdad? De la Suprema. Sí, es Fidel. Aquí es la firma electrónica avanzada, aquí le puse términos generales, pero sí es la firma, no sé. Creo que, bueno, esa firma, creo que aún y cuando ya tiene varios años de que se implementó, sí, considero que también ahí tiene muchas limitantes, porque incluso, si no mal recuerdo, existía tanto la atención en línea, en el caso de que no se pueda hacer el registro de las huellas digitales o del reconocimiento facial, y existía lo que es la atención física en una oficina en el juzgado de distrito que corresponda. En lo que respecta aquí en el estado de Morelos, la verdad es que es muy deficiente el tema de la tecnología, y más aún tratándose del tema de los amparos. Entonces yo creo que nos ha limitado muchísimo el acceso a estos recursos, la poca posibilidad que hay de manejo en estas tecnologías, ¿no? Porque el simple hecho de registro de huellas se hace un tema engorroso. Inclusive, bueno, yo como experiencia, una clienta, para el momento de sacarle su registro, ella se dedica a la limpieza. Entonces, las yemas de sus dedos están desgastadas por el cloro.
y sus huellas digitales no fueron aceptadas. Entonces, hasta que se le diera la fecha para que se pudiera tramitar esta firma electrónica, pues la verdad es que resultaba engorroso el trámite y pues era más fácil que se presentara la demanda de forma escrita y darle seguimiento así que realizar el trámite de vía electrónica, lo cual pues implicaba un retroceso total. Entonces, creo que sí se debe de implementar o agilizar el uso adecuado o correcto y dinámico de estas herramientas. Sí, sí, Yareli, gracias por tu experiencia, por compartirnos. Sí, a ver, primero que nada, hay un pequeño problema. Es que sí le vamos a empezar a encontrar peros, pero pues es que tienen razones de ser. Esta firma electrónica avanzada del Poder Judicial de la Federación, se puede hacer el trámite en línea, pero hay que ir a confirmarlo a oficina, ¿no? Justamente como dice Yareli, para verificar la autenticidad de los datos biométricos que ya se empiezan a hacer por vía electrónica, perdón, vía remota, pero se requiere la presencia física, como pasa en la firma avanzada del SAT, ¿no? La firma avanzada del SAT, como ustedes saben, se tiene que hacer de manera presencial y ese ha sido un requisito de nuestras firmas electrónicas avanzadas de cualquier tribunal, incluido el del Estado de México, que vamos a ver el día de hoy, del Tribunal Electoral, es: tú súbeme todos tus documentos, tu credencial para votar, tu acta de nacimiento, tu comprobante de domicilio, ¿no? Pon tu cara en la computadora, ya te grabé tus datos biométricos, pon tus huellas, etcétera, etcétera, pero tienes que ir a hacer una confirmación mediante una cita para que quede autorizada y autenticada tu firma electrónica avanzada, y a partir de ahí ya se puede arrancar en esta circunstancia. Bueno, pues ya el Poder Judicial ha avanzado y ya no se requiere necesariamente la cita, ¿cómo se dice? La cita personal o presencial, salvo cuando, como dice Yareli, por ejemplo, los biométricos no se puedan registrar bien por el tema de las huellas que estén desgastadas, por el tema de que la cámara o el equipo electrónico desde el cual se trate de hacer el registro no tenga una cámara suficientemente con resolución que permita identificar los rostros, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ese es un problema que puede seguir, pero yo les garantizo que una vez salvado esa primera, porque también de otra manera, Yareli, no me dejarás mentir que la presentación tradicional del expediente te genera también un montón de cargas. Digamos, quizá es tu manera ordinaria de litigar y no lo veas ya como un tema de engorro, y tú digas al contrario, no, es que ese obstáculo que me pusieron a mí, pues yo ya no lo puedo saltar, yo me lo sigo trayendo, lo sigo tramitando por la vía ordinaria. Si has podido tramitar en tu experiencia algunos temas en vía electrónica. Sí, incluso el mismo amparo, la consulta, las promociones que se hacen posteriormente, las notificaciones inclusive las he podido realizar en esa plataforma, pero quizá mi comentario iba más enfocado en que el tema del registro pudiera tener ciertas limitaciones para un grupo de personas, ¿no? Entonces, incluso el acudir a la oficina se pide lo que es el informe para que nos puedan atender y darle seguimiento a ese registro, y realmente ya no está el personal capacitado para poder llevar a cabo este registro. Incluso recuerdo que ni sabía ni de qué les hablábamos. Entonces, sí, es una situación penosa, pero que forma parte de la realidad de la justicia digital. Sí, en gran aspecto, claro que sí lo es. Y lo que es terrible es, por ejemplo, que en el Poder Judicial Federal, es que a pesar de que estamos en el mismo país, no es lo mismo el primer circuito que el segundo, que el tercero y que el cuarto, aunque Morelos no se supone que debiera ser un circuito que, por su cercanía con la Ciudad de México, por sus condiciones o sea, por el desarrollo del Estado, etcétera, etcétera, pero sí es cierto que no trabaja de la misma manera el sistema judicial, y muchas de esas veces
tiene que ver justamente con los operadores de ese sistema de justicia digital. Como dice Yareli, que no estén las gentes capacitadas, que en ese circuito pues esté desbalanceada la integración de estas personas que deban de estar capacitadas para atender los registros. Sí, sí puede seguirlo siendo, insisto, estamos hablando de sistemas que están más o menos implementados, pero que si tú ves el porcentaje de juicios que todavía se están llevando por esa plataforma, son todavía los menores. Les decía yo, por ejemplo, en términos globales, en los poderes de los estados, de 1.700.000 y pica. Y estamos pensando que en el Poder Judicial Federal hay aproximadamente un rezago de 25.000, 27.000 juicios en el tema del Poder Judicial ordinario. De esos 27.000 juicios se llevan 2.000 o 3.000 en línea, ¿no? Todavía sigue siendo apenas casi el 10% de los juicios que se establecen, justamente por, primero, la desconfianza del litigante o del titular del derecho de hacerlo por esa vía. Como les decía yo, el tema de quien no quiere utilizar las aplicaciones bancarias porque no se siente seguro, porque cree que lo van a estafar, porque no está seguro de que su dinero vaya a estar en buenas manos. Igual pasa en ese tipo de cosas. Por eso mismo les decía yo que mal que bien esto va a pasar por un proceso natural de prueba y de establecimiento de normalidad como este tipo de herramientas. Sí, es cierto, yo les digo hoy en día que en el Tribunal Electoral la plataforma está muy padre, está muy bien, pero muchos secretarios de estudio y cuenta, por ejemplo, nunca han recibido un juicio por esa vía. Entonces, la primera vez que les llega el juicio, pues tienen el reto de, pues ahora sí que de familiarizarse con la interfaz, porque no hay desafortunadamente cursos de actualización permanente, porque bueno, naturalmente el personal va migrando, va cambiando, va evolucionando, y yo pensaría, por ejemplo, que es un requisito natural para efectos del ingreso a cualquier sistema que tenga establecido este procedimiento en línea o digital, pues tenga un curso de capacitación para que tenga las herramientas necesarias y el conocimiento para ver cómo se desahoga un juicio por esa vía. Que les vuelvo yo a decir, ahora que Yareli nos comentaba su experiencia, la mía también lo fue así. En un principio es una cosa como rara, pero posteriormente empiezas a ver que ahí están tus acuerdos, que más o menos lo resuelven en plazo, y distinguiendo también por circuitos y por tipos de jueces. Hay jueces que son muy escrupulosos en el término de los plazos, hay otros que se hacen guaje, y como en todos lados, hay buenos jueces, hay malos jueces. Les decía yo que o no sé si era con ustedes con quienes platicaba, que en un juicio de amparo en la ciudad de Querétaro, la jueza nos requirió 3 veces, nos previno 3 veces para que le precisáramos en qué consistía nuestra pretensión. Nosotros lo consideramos auténticamente un exceso, pero más que un exceso, que vio una demanda muy larga y le dio flojera, estudiarla, y dijo, mejor sintetízame qué es lo que quieres, maestro, porque aquí yo tengo mucho trabajo. Y se entiende, o sea, son condiciones humanas. Les vuelvo a decir, es que estamos metidos en un círculo espantosamente vicioso, porque el rezago y el cúmulo de trabajo es, para empezar, lo que genera la incapacidad para poderle dedicar pues el tiempo que se merece y el cuidado que se merece a cualquier expediente. Por decirles algo, en el Poder Judicial Federal llega la visitaduría al juzgado y ve el rezago y va midiendo por objetivos y por temas. Y entonces tú le preguntas a un juez de distrito y el juez de distrito te dice, yo tengo que sacar una cuenta mínima para que no me hagan ningún apercibimiento de 25 asuntos a la semana. 25 asuntos, ¿de qué naturaleza? De la que sea, pero claramente no pueden ser 25 desechamientos, ¿verdad? Tienen que ser, digamos, de todos, y de preferencia los tienes que ir sacando por orden cronológico. Bueno, pues 25 expedientes para un juez de distrito. O sea, yo les vuelvo a decir, no soy juez de distrito, no lo he sido nunca, pero está difícil hacer una buena sentencia en ese sentido. Entonces, claro, pasa, insisto, imagínense en el Poder Judicial local, ¿no? Cuando hay 5 jueces civiles, por ejemplo, aquí en la demarcación de Guadalajara, de Guadalajara, Jalisco Centro, que aquí le llaman partidos judiciales. Pues, olvídese, 5 jueces civiles están tapados de chamba. Y lo que les decía yo, las juntas laborales tienen 10,000 asuntos. Entonces, claro, hay
pobres trabajadores que llevan 3 años y no han podido emplazar al patrón que tiene un domicilio conocido. Y no por mala voluntad de la Junta, sino por problemas de falta de actuarios o de que los actuarios están cubriendo 15 notificaciones personales en el día. Imagínense ustedes si tienen rezagos de cientos de asuntos, pues, ¿cuándo va a ir fluyendo la notificación? En fin, es un problema complejo, sí tiene razón Yareli, o sea, realmente también, o sea, no es la panacea, pero yo no veo otra solución, ¿eh? No veo otra solución en ese sentido, porque, insisto, el modo tradicional en materia de administración de justicia está quedando está absolutamente rebasado, y pues es el planteamiento incluso de las Naciones Unidas, ¿no? De una materia tan importante como la justicia ordinaria no puede quedar rezagada en ese sentido, simple y sencillamente, pues porque entonces los estados no forman, o sea, no cumplen con su cometido de someterse, o no son estados sometidos a un estado constitucional de derecho, ¿no? Un estado que no administra justicia no es un estado democrático y no es un estado de derecho. Entonces, sí, son temas muy, muy muy complicados, pero muy reales, y hay que irlos atajando. Les vuelvo a decir, yo creo que todos los esfuerzos hay que ponerlo en estas plataformas y hay que ir viendo, por decirlo como decía Yareli, oye, si ya tiene, bueno, por ejemplo, otra de las cosas, Yareli, las firmas electrónicas tienen vigencia, ¿no? 3 o 4 años, la del SAT o la del Poder Judicial Federal. Hay que irlas otra vez a renovar o hay que hacer el trámite de renovación, lo cual implica naturalmente otro tipo de cosas. Y en efecto, en ese lapso, pues ¿por qué? Porque van cambiando nuestros rasgos, hay que verificar, etcétera, etcétera, si somos los mismos. En fin, o sea, sí hay ciertos controles que creo que no pueden ser obviados, pero sí hay que ir encontrando la manera de, insisto, de que esto se vaya instaurando como un nuevo modo de vida. Les vuelvo a decir, consistentemente el gobierno, los municipios, los estados han ido avanzando en muchas cosas del gobierno electrónico. Así tiene que ser en el campo de la justicia, aunque, pues desde luego, insisto, veamos que esto apenas es el inicio de un esfuerzo pues, que surgió realmente a partir de hace unos 3, 4 años, ¿no? Para tratar de uniformar el acceso de los ciudadanos a estos portales de justicia. Y sí, entonces les decía yo, ¿cuál es una de las condiciones más importantes? Pues las condiciones más importantes es uniformar las plataformas, tratar de hacerlos lo menos complicado, el registro de la firma electrónica avanzada, por ejemplo, por decir algo, entiendo la necesidad de los datos biométricos, pero debe de haber programas y software que permitan, por ejemplo, con la identificación de la cara, como lo hace el teléfono, ¿no? El teléfono, muchos teléfonos, o es la huella digital o el reconocimiento facial. Pues así puede pasar en el tema de la firma electrónica y que no haya la necesidad de acudir. O la llamada electrónica o la conferencia electrónica, por ejemplo, como en estos casos estamos teniendo nosotros, en donde se hace una cita, se llama y se constata que el que está solicitando la firma electrónica es el sujeto. Agustín, por favor. Gracias, doctor, compañeras, compañeros. Buenos días. Brevemente compartirles mi experiencia respecto de la firma electrónica avanzada. A mí se me acaba de vencer hace mes, 15 días. Y bueno, pues digamos que no ha habido mucha chamba en el despacho, entonces pues la obvié, dije, bueno, en el correo de notificación, en su suspensión o cuando llega a su caducidad anual, me llega un correo diciéndome que tengo 30 días naturales para renovarla sin tener que repetir todo el proceso. ¿Y qué creen que pasó? ¿No? Pues que al día 30, al día 31 tuvimos ya, bueno, tuvimos que presentar por ahí un amparo y pues la firma no estaba actualizada, ¿no? Entonces, al volver a hacer todo el proceso, ya no lo pudimos tramitar de manera electrónica, ¿no? Cosa que fue curiosa, pero bueno, afortunadamente logramos recuperar el procedimiento para la renovación, todo en línea, no tuvimos que acudir al juzgado para actualizarla. La verdad es que fue un proceso complejo porque es una combinación entre una plataforma que se hace en una PC junto con el celular, con la aplicación del celular. No fue al primer intento, pero bueno, lo logramos, ¿no? Yo tenía mis dudas, pero creo que ha sido funcional en ese sentido. Muchas gracias.
Gracias, Agustín. Y desde luego que es valiosa esta experiencia. Yo les digo, yo les he compartido la mía. También nosotros tuvimos la necesidad de hacerlo en el tema de la pandemia, cuando recién se había instaurado el portal ya de manera un poco más, pues más definitiva, más permanente. Y nosotros tuvimos hemos tenido una magnífica práctica en ese sentido. Sí ha habido algunos problemas, por ejemplo, cuando es necesario que se celebren audiencias, es necesario que la persona representante de la empresa o el interesado tenga también que tener acceso a este tipo de plataformas. Es a veces complicado registrarlo, pero en esencia, como decía Agustín, sí, a veces no se logra la primera, la segunda. Por decirles algo, en algunos sistemas, insisto, de electrónicos, por ejemplo, en el caso de esta última convocatoria que hubo para exámenes para aspirantes para consejeros del INE, tuve la oportunidad de participar y registrarme, y en efecto, la plataforma se comprendía, todo era virtual, y tú podías cargar todos tus requisitos, recibirte, hacer un montón de cosas, pero sí te requería que estuvieras tú personalmente en ese momento, que registraras tu fotografía, que la checaran, que al mismo tiempo en tu celular recibieras mensajes electrónicos con claves de autenticación, etcétera, etcétera. En fin, procedimientos puede haber un montón. Yo creo que sí es posible, tal como Yareli exigía, ¿no? La posibilidad, y creo que para eso se está avanzando, en que ya no haya la necesidad de acudir personalmente a ratificar o a verificar que la persona que lo está solicitando es la que auténticamente es el que la va a utilizar. Y bueno, insisto, es parte de un proceso importante, pero bueno, como decía Agustín, al final del camino, no sé si, Agustín, tú ya que probaste la plataforma, puedas decirnos que tu conclusión es que es mejor o es más eficaz el tramitarlos por la vía digital que por la vía tradicional. Bueno, es una pregunta complicada de responder, porque las personas con las que colaboramos, algunas en el despacho, algunas de ellas no necesariamente están involucradas en el tema digital, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, un choque, vamos a llamarle cultural, respecto de la utilización de las plataformas. Digamos que como modelo de organización interna del despacho, pues sí es un reto, ¿no? Es un reto complejo. Hablando propiamente del sistema, a mí el sistema me parece, ha tenido algunas mejorías, me parece que ya es la versión 2.0, no, desconozco la versión, pero en fin, tuvo una actualización a recientes fechas y me parece que quedó mucho más sencillo, y para el tema de notificaciones y demás, pues es muy oportuno, ¿no? A veces tan oportuno que se vuelve inoportuno, ¿no? Claro, tienes que contestar de inmediato. Pero bueno, es un tránsito que debemos asumir, creo yo. No debemos de cerrarnos a la posibilidad, y yo comparto mucho la reflexión de nuestra compañera, me parece que era Yareli, en el sentido de que, pues sí, quizá en ciertos lugares, yo estoy en Jalapa, Veracruz, también la conectividad no es muy buena, pero pues eventualmente cuando se desarrollan este tipo de sistemas, dada la desigualdad que vivimos en el país, pues esa brecha digital incrementa quizás esa desigualdad, pero también genera otras oportunidades de acceso para otras personas, ¿no? Y se acerca finalmente los recursos, no sé si a los ciudadanos o a los ciudadanos, pero sí, cuando menos a los que tenemos el interés, los operadores jurídicos que tenemos el interés de involucrarnos, pues sí ha sido positivo, ¿no? Con sus retos, por supuesto, ¿no? Con sus retos y como todo sistema, pues con sus posibilidades de mejora, ¿no? Claro, pero por ejemplo, si has obtenido sus pensiones en tiempo, te las ha notificado en tiempo, etcétera, etcétera. O sea, es claro. O sea, en muchos casos, el evitarte la presencialidad, o sea, sí lo puede volver, como dices tú, a lo mejor inoportuno, porque te ponen aprietos para tener que reaccionar de inmediato, pero sí, en algunos casos, o sea, poco a poco se va instaurando como un tema eficaz, ¿no? Por cierto, me da mucho gusto, yo soy originario de Jalapa, Veracruz, hasta ahí estuve hasta los 17 años, y bueno, pues siempre mi ciudad de origen me da muchísimo orgullo, me da mucho gusto que estés desde allá. Bueno, pues entonces les decía yo, en efecto, ¿qué circuito son ustedes? ¿Es el cual, Agustín, el del Poder Judicial Federal? Te canceló el
no me acuerdo cuál es, pero bueno, yo he tenido también buena experiencia en ese sentido y buenas referencias de ese circuito del Poder Judicial Federal. Pero bueno, en fin, al final del camino, lo importante es, como decían tanto Yareli como Agustín, que se vaya transitando en ese sentido, sí, que desde luego no se vuelva un obstáculo, pero también es este tipo de pláticas es una llamada de atención de que, ¿verdad? En la medida en la que más lo usemos, pues se provoca o naturalmente, insisto, se tiene que provocar una mejoría, una regularidad en el sistema. Naturalmente, como les decía yo, como que pasa el 7º distrito. Sí, gracias, Agustín. ¿Cómo se llama? El caso, por ejemplo, en el Tribunal Electoral, que es una ínsula, digámoslo así, lo digo yo de verdad con todo respeto, donde existe gente muy capacitada, especializada, muy bien atendida, o sea, gozan unas condiciones laborales de verdad, pues muy envidiables para cualquier funcionario judicial del país, pues no todos tienen esta capacitación, esta familiarización con la plataforma electrónica, y bueno, pues eso genera, insisto, una necesidad de que el tribunal esté permanentemente estableciendo políticas de especialización, de tecnificación de todos los usuarios y operadores de este sistema. Y eso es necesario. Y les decía yo, para eso se requiere recursos, dinero, eficacia, en fin. Veámoslo como una necesidad, como una meta, ¿no? Y que verdaderamente es una de las pocas salidas que yo veo, insisto, al tema del avance en estas condiciones del estado de la justicia en nuestro país, que pues es francamente delicado y que, les vuelvo a decir, genera pues también muchos niveles de impunidad y de no controversia, porque como les decía yo, y de verdad que el adagio aquí funciona mejor que nunca, ¿no? Más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Porque un buen pleito puede durar años y años y años y no resolverse las cuestiones de fondo. Si quieren, por ahí lo vamos a dejar aquí por este día, para que mañana entremos a los ejemplos. Ya nos toca ver el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Ahí hay un video muy interesante en la plataforma, que mañana lo vamos a ver un poco para que vean más o menos cómo funciona la plataforma. Pues les digo, analizando estas dos experiencias, que son experiencias, les digo, de éxito, de un éxito relativo, desde luego, pero un éxito al final del camino, porque está permanentemente funcionando su plataforma de este juicio en línea. Mañana los analizamos, porque si no, mañana acabaríamos muy temprano y bueno, pues el objetivo es por lo menos tener este espacio. Agradezco mucho las experiencias y las reflexiones que nos compartieron los compañeros, y bueno, pues ojalá así sean todas las sesiones, porque auténticamente de esto se trata este tipo de seminarios o de diplomados, como de prospectiva, ¿no? O sea, sabemos que en este tipo de análisis lo que vemos son estas herramientas como una alternativa al sistema tradicional de justicia, que no puede desaparecer naturalmente, pero que, insisto, puede constituirse como un remedio para que nuestros poderes judiciales, para que los justiciables adquieran de mejor manera pues su acceso a la justicia y puedan obtener, por lo menos de manera mucho más pronta, no sé si completa, una resolución que ponga fin a la controversia por la que acuden. Les deseo un magnífico día y lo que resta del día, y mañana nos vemos a la misma hora para concluir con el tema. Les agradezco muchos comentarios. Gracias, Evelyn, por el apoyo técnico. Mañana nos vemos. Gracias a todas y a todos por su atención, su paciencia. Muchas gracias. Mañana nos vemos.